Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. No soy cantante, hermano, pero lo hago para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a cantar una alabanza para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si me acompañan con las palmas para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Somos el pueblo de Dios, un pueblo muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre lo redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndole la esperanza y nueva de salvación. Y su amor los impulsa, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, un pueblo muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que los llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, ¡sí, Señor! Su sangre lo redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndole la esperanza y nueva de salvación. Y su amor los impulsa, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria al Señor. Señor le bendiga, hermano. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús.
El Señor Jesucristo le bendiga. Voy a contar un testimonio para la gloria de Dios, de cómo Dios puede darle al ser humano, cuando somos sus hijos, una enseñanza de que uno no debe ser incrédulo a ninguna de sus manifestaciones, tanto más ahora que Él se está manifestando en este último tiempo. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio del hermano Osvaldo Tono. Bueno, el testimonio se origina a partir de hace varios años, cuando el Señor empezó a manifestarse de una manera sobresaliente, a través de los dones, a través de su pueblo, los dones de lengua, interpretación, y de diversas maneras. Bueno, sucede un domingo en la tarde, cuando teníamos culto en la tarde, un hermano, el hermano Miguel Mendoza, él estuvo presente aquí en el culto y él nos contó un testimonio de cómo Dios le pudo hablar a él a través de un pajarito. Fue una ocasión cuando él iba a sembrar y entonces iba a llover o empezó a llover y bueno, Dios le habló a través de un pajarito. Cuando él estaba contando ese testimonio, a pesar de que ya yo había presenciado manifestaciones del Señor a través del don de lengua, pero no obstante, en ese momento, voy a ser sincera, en ese momento mi condición espiritual estaba demasiado baja, de manera que cuando yo escuché ese testimonio, para mí en mi cabeza se hizo como una batalla, que vinieron las dudas, la incredulidad. Cuando él contaba eso, en mí venía la duda de cómo un pajarito iba a hablar. Y honestamente, esa era una lucha que yo no lo podía creer en ese momento. Y a sabiendas de que es bíblico, de que Dios en una oportunidad le habló a un profeta a través de una asna, pero en ese momento era como que si se me hubiese borrado ese acontecimiento de la Biblia y solamente era duda e incredulidad. Y de hecho, cuando al final, o sea, yo no quería ser incrédula, yo quería creer, pero era una lucha terrible que tenía en mi cabeza. Y bueno, sin duda alguna que yo le di lugar. Y no vigilé y le di lugar. Y al final del testimonio, los hermanos preguntaron, ¿cuántos lo creen? Y yo levanté mi mano. Y honestamente me sentí mal porque hice el papel de hipócrita, porque yo no lo estaba creyendo. Bueno, después de eso, no sé exactamente cuánto tiempo transcurrió, no sé, quizás unos 2 meses aproximadamente, quizás menos o quizás un poquito más, no sé. Recuerdo que yo estaba trabajando y salía de mi casa a 20 minutos, aproximadamente 20 minutos antes de las 7. Normalmente todos los días de lunes a viernes salía en la mañana. Yo vivo en mi casa, queda en vereda. Camino un trayecto de vereda como, no sé, como 30 metros. Y luego salgo, al finalizar esa parte, salgo hacia un espacio abierto donde hay un encuentro de vereda, hay una parte donde estaban unos banquitos, donde las personas acostumbraban a sentarse en las tardes. Y cerquitica está la cancha. Como decir, al salir de la vereda a ese espacio, de la vereda de mi casa a ese espacio, de ahí a la cancha habían, no sé, hay como quizá unos 30 o más metros
hacia el final de la cancha. Y luego de ahí hay un camino como especie de un pasillo que lo hace la cancha y las casas, las paredes de las casas que están de este lado, un espacio que da como un pasillo que da buscando hacia la acera, hacia la parada donde uno espera el transporte. Bueno, esa mañana salgo de mi casa como a 20 minutos para las 7, camino el trayecto de la vereda. Cuando salgo así al pequeño campo abierto que da a la cancha, empiezo a escuchar muchos pájaros. No sabía qué clase de pájaros eran. Lo escuché. La mata está en el otro lado de la cancha, como diagonal a donde yo estaba saliendo de la vereda. Del otro lado de la cancha, una mata que hay grandísima. Bueno, en lo que yo salgo allí, empiezo a escuchar un alboroto de pájaros. Pero era un alboroto, yo pensé, Dios mío, parecen guacamaya, ¿qué es eso? En mi mente, pues. Y voy caminando poco a poco, normal, y me voy acercando y yo como tratando de entender qué alboroto es ese, qué animal es ese, qué ave es esa. En lo que llego así a la parte de la cancha, para comenzar a entrar en el pasillo que da hacia la acera, exactamente en lo que doy así, en lo que entro, las aves, los pájaros empiezan todo era como una manada que estaba ahí, una manada de pájaros. Y todos juntos, no les sé decir porque cuántos habían, quizás habían 20, quizás más. Yo escuchaba muchos pájaros y ellos empezaron a decir a una sola voz, ninguno se adelantaba, ninguno se atrasaba. Todos empezaban iguales, todos terminaban iguales y empezaron a decir, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y yo, Dios mío, ¿qué están diciendo esos pájaros? Ejercité, como decir, traté de escuchar más. Me di cuenta que eran como loros. Eran loros, pero que yo sorprendida porque todos hablaban, ¿cómo se dice? A una sola voz. Y decían, yo lo creo, yo lo creo. Y yo caminando y caminando, hasta cuando llego a la esquinita de la cancha, en vez de seguir hacia la acera, que me faltaban, no sé, quizás unos 10 pasos hasta la acera para buscar el taxi, no, yo no crucé porque yo estaba sorprendida. Inmediatamente crucé al frente de la cancha, como decir, en la puerta de la cancha. Y empiezo a caminar por el frente de la cancha. Entonces, en lo que yo cruzo, ellos comenzaron a decir lo mismo, pero pausadamente. Decían, yo lo creo, yo lo creo. Y así sucesivamente, y yo sorprendida, más sorprendida todavía, porque igualito, todos a una voz, ninguno se adelantaba, ninguno terminaba después. Yo, Dios mío, yo estaba demasiado sorprendida. Sigo caminando, cuando voy llegando cerca de la otra esquina de la cancha, ahí seguidamente está el árbol grande, frondoso. Yo dije dentro de mí, voy a pasar por debajo de ese árbol para ver qué van a decir esos pájaros cuando yo pase por debajo. Seguí. Cuando llego al final, a la esquina de la cancha, empiezo a pasar por debajo del árbol. Eso me sorprendió tremendamente. Los loros, porque yo creo que eran loros, todos se callaron, hicieron silencio. Y un silencio que ninguno decía ni ah, ni oh, nada, ni siquiera un movimiento. Eso fue un silencio tremendo. Y Dios mío, yo cuando miro así una señora que está de ese lado de la acera, la veo que ella, en vez de estar mirando hacia la dirección donde vienen los taxis, ella estaba de frente al árbol. Y yo me pregunté dentro de mí, ¿será que la señora está escuchando lo mismo que yo? Y quise en mi corazón preguntarle a la señora, señora, ¿usted está escuchando lo mismo que yo? Pero no me atreví. Sentí vergüenza
porque yo sabía que era Dios utilizando a esos loros, dándome una lección de que uno no debe ser, que yo no debía ser incrédula, sino creer, fiel. Bueno, esto me sucedió y yo lo recibí. Sentí vergüenza y todo con el Señor y le pedí perdón al Señor. Y a partir de eso, yo dejé de ser incrédula a cualquier manifestación de Dios. Porque para mí fue una lección de que no debemos ser incrédulos, porque Dios nos puede hablar de diferentes maneras, por sus dones, a través de los seres humanos, pero también nos puede hablar a través de los animales. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer para darle una lección a uno y sacar a un hijo de él de la incredulidad? Bueno, este testimonio es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esperando que se dé bendición para ustedes, y si a alguien llegara a escuchar este testimonio que hay ciertas dudas o cierta incredulidad acerca de las manifestaciones de Dios, yo les sugiero que no sea incrédulo, que crea a Dios, y que porque Dios es capaz de cualquier cosa para hablarle a un hijo de Él. Bueno, que Dios le bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre por el cual hacemos todas las cosas. En ese nombre nos encomendamos para que el Espíritu hable por medio de nosotros para traer la palabra que usted y yo necesitamos. Todo lo que debemos hacer, ya sea de palabra o de hecho, así dice la Escritura, debemos hacerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea el Señor, escuche bien, porque esas cosas tienen un propósito. Yo lo estoy haciendo en nombre del Señor Jesucristo. O sea, que no es el hombre el que debe hablar, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos algo, lo hacemos siendo el Señor Jesucristo el que lo hace. El Señor me ayuda a encontrar las palabras para explicarle a usted. Cada vez que hacemos algo en el nombre del Señor Jesucristo, estamos diciendo, en representación de Jesús lo estoy haciendo, como si lo estuviera haciendo Jesús. ¡Qué responsabilidad! Cuando nosotros hablamos, nos paramos detrás de este púlpito y lo hacemos y lo encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos haciendo en su nombre y estamos tomando su nombre. Estamos haciendo la labor de Él, la labor del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que Él realiza en el cuerpo. Sus representantes a través del cuerpo hacen las diferentes labores. Si usted, hermano o hermana, pues también. Si usted tiene un negocio y en su negocio hay diferentes departamentos, cada departamento de ese negocio lo hace en el nombre del dueño, porque aunque en uno pueda trabajar mecánica y en otro contabilidad, todo forma parte del mismo negocio y cada uno es necesario y cada uno lo hace en nombre de su jefe. Porque me imagino yo que el jefe no puede estar en la contabilidad, no puede estar arreglando de acuerdo a la empresa, sino que él delega
responsabilidades a diferentes empleados especialistas en lo que están haciendo, y ellos lo hacen en el nombre de ese jefe. Cada labor viene con la marca de esa empresa. Y dicen, bueno, lo que sale de esa empresa es de calidad. Y en las empresas, los nuevos empleados siempre los llevan, si tienen un cierto prestigio, los llevan a que mantengan ese prestigio, porque cada producto que ellos elaboran o cada trabajo que a ellos les toque hacer, si es arreglar un vehículo o construir una casa, lo están haciendo en el nombre de esa empresa. O sea, la empresa avala eso porque es como si el jefe lo estuviera haciendo. ¿Se dan cuenta? Hay un aval. Y esa persona que trabaja en esa empresa lo está haciendo en lugar, tal vez esa sea la expresión, digo yo, lo está haciendo en lugar del jefe. Ahora, en lo que se está tratando de explicar, cuando nosotros nos paramos aquí, no es que lo hagamos en lugar de Jesús, sino que la labor que el Espíritu Santo va a realizar, Él la va a realizar a través de nosotros, y nosotros nos encomendamos para que Él nos hable, para que Él nos use, para que podamos ser instrumentos, porque el que ministra es el Espíritu Santo. En cualquier cosa que usted haga para el Señor, tiene que ser el Espíritu Santo. Dios quiera que eso le sea vivificado a usted, quien me escucha en esta hora. No importa la labor que usted realice para Jesús o que realice en su iglesia. Usted lo está haciendo como si fuera Jesús. Ya sea un maestro de clase bíblica, ya sea alguien que barre la iglesia, ya sea alguien que cocine, alguien que predique, alguien que cante, alguien que toque un instrumento, alguien que realice una labor grande o pequeña, lo está haciendo y lo debe hacer, no en el nombre de una iglesia, porque si lo hace en el nombre de una iglesia, debe seguir los estatutos de esa iglesia. Pero si lo hace en el nombre del Señor Jesucristo, entonces no es Él ni es ella. Es el Espíritu Santo haciéndolo a través de ellos. Así sea, la labor que realice debe ser el Espíritu Santo. No sirve que sea el hombre. No sirve que sea el pensamiento del hombre, la simiente del hombre, como se ha enseñado. No solamente los ministros. Nosotros estamos llamados a ser eunucos espirituales. Personas que no tienen sus propias ideas, personas que no tienen sus propios pensamientos acerca de Jesús, sino que somos y estamos llamados a ser instrumentos en las manos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para un propósito, para hacer su voluntad agradable y perfecta. El Espíritu Santo en nosotros, no importa la labor que realice, debe hacer la labor como si fuera Jesús el que estuviera tocando ese cuatrico, como si el que está cantando, como si fuera Jesús el que predicara, como si fuera Jesús el que barre, como si fuera Jesús el que le enseña a los niños, como si fuera Jesús el que estuviera llevando una contabilidad. ¿Sí? El que estuviera tocando un piano o un órgano o un teclado, Jesús. Todo tiene que ser Jesús. Toda labor que usted realice debe ser Jesús en usted. No es lo que usted piensa, es lo que haría Jesús. Y eso nos lleva a cumplir la voluntad perfecta del Señor.
Eso es algo que el Espíritu Santo está remachando. Ya varias semanas el Espíritu nos recuerda eso. ¿Cuál es el propósito por el cual Él nos ha elegido? Para que experimentemos, o sea, tengamos esa experiencia de hacer lo que a Jesús le agrada, lo que Jesús haría en nuestro lugar. Debemos hacerlo si queremos ser llamados cristianos, cristianas. En todo ámbito tiene que ser el Señor. Usted va a hacer un trabajo natural, también se aplica. Porque si usted se encomienda a Jesús, usted lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces es como si Jesús estuviera vendiendo pastelitos, empanadas, jugos, como si el Señor estuviera abriendo zanjas o cortando monte o vendiendo en un negocio. Usted dirá, ¿el Señor Jesús haciendo todo eso? Por supuesto. Cuando usted sale en las mañanas a su escuela, a su liceo, a su universidad, a estudiar, es Jesús quien está en usted aprendiendo, ¿sí? Porque Jesús se une con el hombre, entiendan eso. Es Jesús aprendiendo en usted. Te dirá, pero Jesús lo sabe todo, pero Él se une con usted. Él se une y asume y debe asumir la actitud de alguien como si fuera Jesús quien estuviera aprendiendo. Con todo respeto, con toda sujeción. ¿Se dan cuenta que lo que tiene que ver con Jesús abarca todos los aspectos de nuestra vida? Te dirá, ¿y eso incluye el matrimonio? Por supuesto. Como si Jesús se estuviera casando. ¿Y cómo trataría Jesús a su esposa? ¿Y cómo esa esposa trataría a su esposo si fuera Jesús? ¿Se dan cuenta? Escuchen bien, escuchen bien. ¿Qué haría Jesús con una esposa? ¿Y qué haría? Porque acuérdense de lo que se habló la semana pasada. La naturaleza de Dios abarca masculino y femenino. ¿Cómo trataría esa hermana cristiana a Jesús? Porque si va a atender y se va a casar, lo debe tratar como si fuera Jesús, con respeto, con amor. No haría cosas indebidas con Jesús. Usted trataría a su esposa de una manera pervertida sabiendo que Jesús está ahí. Hermano, ¿se dan cuenta que el campo se abre y las perspectivas de las cosas que usted hace, usted debe incluir a Jesús en todo? Pero hermano, ese es humano, eso soy yo. No excluya a Jesús en nada. El Señor Jesús debe ser el primero en todas las cosas que usted haga en su vida. Que el Espíritu Santo pueda guiarlo a usted. Que el Espíritu Santo pueda ayudarlo a usted a hacerlo como si Jesús lo hiciera. Señor, guíame. Usted ha hecho esa oración, ¿verdad? Señor, ¿qué he de decir? ¿Cuál debe ser mi actitud? Si el Señor lo va a guiar y si usted es sincero, entonces el Señor lo va a guiar como Él reaccionaría ante esa situación. Ahora, ¿usted le daría lugar al Espíritu Santo para que sea Él el que haga esa obra y no usted? Porque el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nosotros queremos opinar, nosotros queremos actuar, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando nos encomendamos en las manos del Señor, entonces Jesús tal vez lo haría completamente diferente a como usted piensa que lo haría.
Voy a viajar. Guíame, Señor. ¿Qué haría Jesús en su lugar? ¿Cómo el Señor abordaría eso? Buscaría la voluntad perfecta del Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso es una gran responsabilidad no solamente hablar aquí detrás de un púlpito, sino todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Todo. El Señor Jesús es el que tiene que actuar, es el que tiene que hablar, es el que tiene que predicar. Jesús es el que tiene que barrer. Sí. Jesús es el que tiene que enseñar, doctrinar. Jesús es el que tiene que dar el consejo. Uno a veces ha hablado con hermanos y hermano, no sé qué hacer en esta situación. Si usted, quien me escucha en esta hora, es temeroso de Dios, escuche bien, lo repetiré. Si usted, quien me escucha en esta hora, es temeroso de Dios, usted sería incapaz de darle un consejo suyo basado en su manera de pensar a ese hermano o esa hermana o a esa vida. Usted diría, Señor, ¿qué le digo? Habla tú, Señor. Y usted cree que si usted es sincero o sincera, el Señor Jesús no va a hablar por medio de usted como lo haría Jesús si estuviera en carne humana literalmente. Seguro que sí, porque el Señor quiere manifestarse otra vez, como dice ese himno, en pieles humanas. Pero mientras usted esté atravesado, Él no va a poder obrar. Por eso, si usted va a hacer algo, asegúrese que Jesús lo haría si fuera usted. Escuche, asegúrese que lo que usted va a hacer, así mismo lo haría Jesús. Así mismo lo haría Jesús. Si en su corazón usted tiene eso, siempre experimentará la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque eso demostraría que Jesús está en primer lugar en su vida. Hay experiencias en el caminar cristiano que no se van a manifestar, uno las ha leído y uno las ha visto en testimonios de hermanos y hermanas, pero nosotros nunca lo vamos a poder manifestar y nunca lo vamos a poder experimentar hasta que coloquemos a Jesús de primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida, que nos encomendemos en todo a Jesús. Solo allí el Espíritu va a moverse en armonía, porque hay una armonía entre Jesús y usted, entre Jesús y yo. Nosotros con nuestra incredulidad, porque esa es una incredulidad, cuando insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, eso es incredulidad, porque al hacerlo así, usted cree que sabe más que Jesús. Y si usted cree que sabe más que Jesús, entonces usted es un incrédulo o incrédula. Pero si usted y yo nos rendimos, o sea, rendimos nuestra manera, nuestros modos y le decimos, Señor, guíanos, qué he de hablar, qué he de cantar, hacia dónde voy, qué hago en esta situación. Entonces veremos a Jesús glorificándose. Veremos a Jesús trayendo a la escena todas las promesas que Él dio. Pero esas promesas no se van a activar si Dios encuentra incredulidad o si Dios encuentra idolatría en nuestros corazones. ¿Sí? Idolatría. Cuando no
amamos al Señor Jesús y lo ponemos de primero en nuestras vidas. Por eso le estoy dando esta introducción, porque el Espíritu va a seguir confirmando acerca del por qué muchos no han recibido el Espíritu Santo. Tiene que ver mucho con en qué lugar hemos puesto a Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo puede lidiar con una persona por diversos motivos. Pero si eso usted no lo lleva a Jesús y no lo lleva a una obediencia completa a su palabra, entonces no va a llegar muy lejos en su experiencia con Cristo. Si usted, al aceptar a Jesús en su corazón, hay otra cosa que no sea honrar y amar a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, su experiencia espiritual no va a llegar muy lejos. Porque el Señor, el cual conoce los corazones, se va a dar cuenta que usted no lo ama, que usted no ama a Jesús, que usted no ha colocado a Jesús de primero, que usted no está preocupado en hacer las cosas como lo haría Jesús en su lugar. Escuchen bien, esto es algo muy importante, que usted lo entienda y que el Espíritu se lo pueda revelar. Dios va a ver su corazón y Él va a ver si usted de todo corazón ama a Jesús y que en su corazón hay un temor de fallarle y que en todos los aspectos de su vida y de mi vida quiere colocar a Jesús y hacerlo como lo haría Jesús. Al hacer eso y manifestar eso, usted está diciendo: yo me quiero unir a Jesús. Yo quiero ser uno con Jesús en palabra y en hecho. Que cuando yo hable, es como si hablara Jesús, hermano. Ese debe ser el objetivo de todo creyente. Esa es la meta, esa es la estatura. Pero eso parte de las bases del corazón abajo. Le dirá: pero hermano, usted está apuntando hacia arriba. Pero para llegar arriba los fundamentos deben estar correctos. Cuando una persona decide bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, lo que se le debe preguntar es si realmente se ha arrepentido de todos sus pecados. Sé que con lo que voy a decir tal vez algunos revienten. Y no que si cree que Dios envió un profeta. He escuchado esa fórmula que la intentan aplicar a todos, y eso es un error, porque eso demuestra que no entiende por qué es el bautismo. Escuchen bien, eso tiene su lugar bajo guianza del Señor, sobre todo si es una vida que viene de una doctrina errada. Y es bajo guianza, pero lo que sí no hay discusión es que en el bautismo tiene que ser a una persona que venga del mundo, que viene de practicar el pecado y que quiere reconciliarse con Dios y quiere aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. ¿Usted realmente se ha arrepentido de sus pecados? Porque si esa persona no se ha arrepentido de sus pecados, no es digno de ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la simbología del bautismo en agua apunta a eso. El agua como un tipo limpia al hombre, como un tipo de las acciones y decisiones que ese hombre y esa mujer van a tomar.
Pero ¿cuál decisión va a tomar si no se ha arrepentido? Por eso la Escritura es clara en su fórmula. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta? No que el agua limpia o que el agua perdona, sino como una buena conciencia delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Un hombre o una mujer que comienzan a tomar decisiones. La conciencia es que yo amo al Señor Jesús y yo voy a tomar decisiones. ¿Se dan cuenta? Cuando usted hace eso y en su corazón ha puesto a Jesús de primero, entonces hay garantía que usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque es una promesa. Usted ha colocado a Jesús de primero. Y usted quiere honrar a Jesús. Y usted quiere que nada impida su relación con Jesús. Ningún pecado, ninguna raíz de amargura, ningún pensamiento, ninguna idea personal, nada. Usted no viene a justificar sus faltas y sus errores. Usted se arrepiente de todo corazón y Dios lo perdona. La única manera de allegarnos a Dios es por la vía del arrepentimiento. Y cuando entramos por esa puerta, allí vamos a empezar a ver a Dios obrando en nuestras vidas. No por religión, no por costumbre, no por temor, no para lograr un objetivo oculto, porque Dios conoce su corazón. Dios sabe por qué usted está en la iglesia. Y mientras su corazón no sea de honrar a Jesús de primero, sino que en su corazón hay sentimientos egoístas, usted no va a engañar a Dios. Dios lo conoce a usted. Dios la conoce a usted. Dios me conoce a mí. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede fingir y decir, yo he colocado a Jesús de primero y mi corazón está limpio delante de su presencia? Cuando usted está lleno de amargura y de rencor y que usted no se ha arrepentido de sus faltas. ¿Se dan cuenta que esas cosas influyen? Son barreras que impiden que el Espíritu Santo venga a su vida. Estamos orando para que el Señor derrame de su Espíritu Santo, pero debemos quitar los obstáculos. Escuchen, hermanos y hermanas, usted que está orando por el Espíritu Santo y que está orando para que Dios manifieste su poder en medio de la iglesia y en medio de mi corazón, lo primero que debemos hacer es empezar a quitar los obstáculos. Ahí no hay negociación posible. O quitamos los obstáculos o quitamos los obstáculos. Si no, no vamos a recibir nada. Mientras en su corazón Jesús esté de segundo, de tercero, de cuarto, no va a usted experimentar la llenura del Espíritu Santo. Usted podría ser bendecido en la carne, usted podría ser bendecido en su trabajo porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de pasar de muerte a vida. Estamos hablando que Jesús venga a morar definitivamente en su corazón. No que el Espíritu lo rodee, porque esa es la experiencia de un cristiano cuando se arrepiente. El Espíritu lo rodea como cuando la madre va a dar a luz. Pero si ese vientre, hablando en lo espiritual,
Dios no puede formar al niño, Dios no puede revelar su palabra, sino que esa persona insiste en hacer su propia voluntad y su propia manera de pensar. Entonces, ¿cómo puede nacer Jesús de nuevo en ese corazón? No puede. No puede. Será un niño que no ha nacido y que está en el vientre. Los niños tienen un tiempo de gestación y ellos tienen que salir porque es el tiempo determinado para la vida, para que nazcan esos 8 o 9 meses que está esa criatura en el vientre de su madre. Pero él tiene que salir, él tiene que nacer. No puede quedarse en el vientre porque eso le afecta, va a hacer que muera, que no reciba vida y le va a afectar a la mamá. Hermano, le va a afectar a la mamá. ¿Por qué? Porque va a estar alguien que no ha nacido de nuevo y que el Espíritu Santo no puede mostrarle y revelarle su voluntad, porque tiene a Jesús de segundo, porque tiene a Jesús de tercero. Jesús no está en su noticia de primero, no. Jesús es un anexo de bendiciones para que me bendiga y me vaya bien en la vida. Si así piensa usted, usted será un feto que no ha nacido. Usted quiere nacer de nuevo, entonces ponga a Jesús de primero, aliméntese de la palabra, busque al Señor, empieza a quitar los obstáculos de su vida, quite la incredulidad de su corazón, ame a Jesús y póngalo de primero. Usted pudiera estar en el altar orando, pero su objetivo es otro y no hacer la voluntad de Dios. Y para probar eso y para fundamentar en esta hora lo que se ha de hablar, les invito a leer un capítulo que no hay manera de hacerlo más cortico. Juan, el capítulo 6, vamos a leer los primeros 26 capítulos, hermano. Pero eso tiene su contexto, porque si no, no tendría un contexto. Es necesario, y para que ustedes con revelación y con comprensión de lectura, que es revelación, usted pueda leer este capítulo, probando que hay vidas que se acercan a Jesús, pero no por los motivos correctos, no lo ponen a Él de primero. Vienen por otras razones, hermano. Vamos a leerlo. Juan el capítulo 6, desde el versículo 1, y que el Señor nos bendiga y revele su palabra y llegue a cada corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberías, y seguíale grande multitud. Escuchen bien esto, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo:
haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues e hinchieron, o sea, llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, los que habían comido, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Sonaba muy bien, ¿verdad? Sus palabras, pero su corazón no, y lo vamos a probar. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Escuchen. El Señor que conoce los corazones, detrás de esa expresión, este es el profeta que había de venir al mundo, vio otra cosa. Que querían a un líder para que promoviera una guerra civil contra los romanos. Este es nuestro rey, este es el que va a correr a los romanos de aquí. Pero esa no era la voluntad del Señor. Por eso él se fue al monte él solo. Y en otra versión dice, a orar. Hermano, solo así se sabe cuál es la voluntad perfecta del Señor. Ahora escuchen. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar. Y entrando en un barco, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y levantábase la mar con un gran viento que soplaba. Y como hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar, y se acercaba al barco, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. Ahora escuchen. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, los que se habían llenado, como vio que no había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberías, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Hermano, estaban buscando a Jesús. Eso suena maravilloso. Escuchen. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióles Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis. Sí, me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Vamos a leer hasta aquí. Que el Señor nos ayude en esta hora. Pongámonos en las manos del Señor para que en su nombre Él siga hablando y tomando esta palabra y enseñándonos a todos nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos. Qué bueno es darte gracias, porque
nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos. Es imposible. Sería humano que nosotros por nuestras habilidades queramos hacer las cosas. Pero en esta hora, cuando nos rendimos en tus manos y te pedimos humildemente que nos ayudes y que tú seas el que tome esta palabra y la ministre, sabemos que entonces eres tú el que lo estás haciendo, Señor. Eres tú el que estás ministrando y que esta palabra va a llegar a los corazones de hombres y mujeres que van a escuchar este mensaje. Que encuentre tu espíritu campo fértil para que la palabra sea sembrada en los corazones y tú puedas revelar y cumplir tu voluntad en esos corazones, en mi corazón. Ponemos una vez más este servicio especial en tus manos. Glorifícate, Señor. Trae abundante revelación, abundante palabra para todos. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida, Señor, y que podamos honrarte y amarte con todo nuestro corazón. Háblanos en esta hora, que no sea yo, sino tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Por qué algunos? Insisto en el tema porque es muy importante. Ese es el tema para este tiempo. Porque el Señor está a punto de hacer algo y ya comenzó. Tiene usted que estar muy ciego para no darse cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y el Señor nos revela y nos muestra que Él quiere hacer algo en medio de la iglesia. Él quiere hacerlo. Es el tiempo. Es su voluntad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo el Espíritu va a poder obrar en su corazón o en mi corazón si encuentra obstáculos? O que el Señor no está en primer lugar. No somos su amor. El Señor, al convocar la oración, uno de los propósitos es empezar a ajustar sentimientos y hacer limpieza en nuestros corazones. Tenemos que llegar a la unanimidad con Dios. Escuchen bien esto. Eso lo enseñaba el hermano Branham y lo enseñaba también nuestro hermano Galdona y lo enseña también nuestro hermano Osvaldo. Ustedes están conscientes de eso. Cuando los discípulos en el día de Pentecostés y los 10 días antes, ellos estaban orando y arreglándose con el Señor. Porque tenían que estar, como dice la Escritura en Hechos 2, estaban todos unánimes juntos. No era solamente estar en la iglesia, escuchen. No era solamente estar en la iglesia, era estar unánimes juntos. Que Juan podía verle la cara a Pedro con todo amor y que nada estorbara. Y que Bartolomé mirara a Felipe y le dijera, hermano mío, mi corazón hay amor hacia Jesús y no tengo nada en contra tuya. Que Santiago podía mirar a Mateo y decirle, tú eres mi hermano. Y nada en mi corazón hay nada en contra, porque todos amamos a Jesús y todos queremos que Jesús baje a nuestros corazones. Y si había esas diferencias entre ellos, como uno lo lee en la Escritura que las había, eso tenía que arreglarse en el altar, hermano. Eso tenía que arreglarse antes de que el Espíritu bajara. ¿Qué Espíritu Santo iban a recibir si había grupos entre ellos? Nunca. Si en sus corazones Jesús no estaba en primer lugar, nunca hubieran arreglado nada porque sus corazones hubieran estado llenos de orgullo. Que venga Él a mí. No. Los discípulos sabían que a Jesús no lo podían engañar. Y ellos en sinceridad iban y arreglaron todo lo que tenían que arreglar. ¿Para qué?
para estar unánimes juntos. Unánimes, amando al Señor Jesús y colocándolo de primero. Y juntos, porque todos pensaban igual. Pedro amaba a Jesús y lo colocó de primero. Y estaba en armonía con todos, igual Juan, igual Mateo, igual Bartolomé. Todos ellos estaban unánimes, no había diferencias entre ellos. Eso no le dice nada a usted, quien me escucha en esta hora. Si su corazón no lo reprende, si su corazón está libre de toda amargura, entonces usted es un candidato para recibir el Espíritu Santo. Si en su corazón no hay un amor por algo del mundo, entonces usted es un candidato a recibir el Espíritu Santo. Porque como un tipo también, el creyente que se arrepiente debe ir al altar y empezar a corregir esas cositas. Por eso el bautismo en agua simboliza eso. El que se arrepiente y se bautiza o lo bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, lo primero que debe hacer es llegar a la condición de estar unánime junto con sus hermanos, esperando la promesa de Jesús y que nada impidiera. ¿Se dan cuenta? Porque si en su corazón hay otra cosa que no sea eso, usted no podrá recibir el Espíritu Santo porque el Señor lo está viendo. El Señor lo está viendo. Fíjense en la escritura que leímos. Dios en su bondad se manifestó en medio de Israel. Hizo milagros, hizo maravillas, sanó enfermos. Hizo las señales que la escritura decían que el Mesías tenía que hacer y Jesús las hizo. Y pese a todo, habían personas que en su corazón no estaban el hacer la voluntad del Señor. Entre ellos había unos con intenciones políticas de levantar un rey que combatiera a los romanos y entre otros lo que estaban era al pendiente de solo comer. Solo comer por la comida que os hartasteis, hermano. Por el pan que os hartasteis. Hay personas que vienen a los servicios y se hartan de pan, hermano. ¿Qué quiere decir usted con eso? Que comen y comen, pero no porque creen a la señal de Dios, sino por tradición. Vienen a que me den la comida. Yo vengo a escuchar la palabra, escuchan, se gozan, alaban al Señor. Y al salir de las puertas, su corazón sigue teniendo a Jesús de segundo, de tercero, de cuarto, pero con la barriga llena. Eso sí, salen llenos de la palabra, llenos de la bendición, comen del pan multiplicado. Dios multiplica el pan, bendice, sana en medio de nosotros. Y esas señales deben llevarnos a que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Debe llevarnos a tomar decisiones. Cada servicio que usted viene o cada predicación especial que usted escucha debe llevarlo a tomar una decisión. Usted viene y sale harto de comida, pero el Señor les dice, ustedes vienen a hartarse de comida. Ustedes no vienen por la señal de Dios, sino porque yo quiero, a mí no me comprometan a más nada. Yo voy a la iglesia, yo escucho la palabra, yo digo que creo un profeta, léame un mensaje del profeta, denme folletos del profeta, escucho cintas del profeta,
todo muy bien. Y sus barrigas están llenas, pero sus corazones no hay decisiones. Mantienen una manera o una forma de vida en donde el Señor no tiene cabida. En donde el Señor no está de primero. Porque si estuviera de primero, escuchen, empezarían a arreglar sus vidas, empezarían a ponerse en paz. Si alguno de los discípulos, estando allí, si su corazón no hubiera puesto en arreglar todo y en poner a Jesús de primer lugar y no buscaba estar unánime juntos, todos, para recibir la promesa, no hubieran recibido nada. Porque sin fe, sin revelación, es imposible agradar a Dios. Porque el que se allega a Dios, crea que le hay y que Dios le va a dar lo que usted le está pidiendo. Pero ¿cómo usted puede llegarse con revelación y con fe cuando su corazón le condena y el Espíritu le dice, tú sabes que hay cosas que no has rendido? Tú sabes que tú insistes en hacer tu propia voluntad. Tú sabes que en tu corazón tú amas como tú eres. Y eso es idolatría. Porque todo lo que usted coloque antes que a Jesús es idolatría. Si usted coloca cualquier cosa, su familia, su trabajo, su esposa, sus hijos, su iglesia, antes que a Jesús, usted es un idólatra. Porque primeramente usted debe buscar a Jesús y todo vendrá por añadidura. En la iglesia lo van a ayudar a usted a nacer de nuevo. En la iglesia usted va a encontrar un altar para usted orar, para que el Espíritu le hable, porque es casa de oración. Pero si en su corazón no está eso, su experiencia espiritual no será muy profunda. Usted pudiera estar en una iglesia, pero su vida espiritual no es profunda en Dios, no está unánime con Dios y con su pueblo. No está en armonía con su palabra. Porque cuando Jesús viene a buscar armonía en usted, hay una barrera en su corazón, hay un deseo en su corazón, hay una amargura en su corazón, hay un ídolo en su corazón. Pero ellos buscaron a Jesús, así dice la Escritura. Se montaron en un barco a buscar a Jesús y lo consiguieron. Pero Jesús les dijo, ustedes no vienen porque creen, sino porque solo quieren tener sus estómagos llenos de comida. Y lo sabemos por la escritura que acabamos de leer, que algunos venían era con intenciones políticas, o sea, escuchen, con intenciones denominacionales, hermano. Los que fueron a buscar a Jesús de la otra parte del mar de Galilea, querían era hacerlo rey. Venían con una intención política. Querían era un líder. Querían era a alguien al cual ellos pudieran decir, yo sigo a este hombre. Él es mi rey y él se va a enfrentar a los romanos porque él es un gigante. Hermano, ¿por qué usted busca a Jesús? ¿Por qué usted va a una iglesia? Hágase ese examen porque usted tal vez puede decir,
No, yo quiero estar donde está Jesús, pero en su corazón hay otro motivo. En su corazón hay religiosidad. En su corazón hay un espíritu denominacional que quiere utilizar a Jesús para su conveniencia. Uno, para que Jesús gobierne, para que Jesús ponga su nombre en la denominación, porque ni siquiera gobierna. Como dijimos hace unas semanas, el Espíritu. Danos tu nombre, eso sí, yo ando como yo quiero, pero yo quiero tu nombre, quita mi afrenta. Muchos quieren es a Jesús, pero el marco de una denominación, con las reglas de la denominación, no con la voluntad perfecta del Señor en su palabra. Y otros, solo ser simples miembros de iglesia. Ese hermano tiene años en la iglesia. Esa hermana tiene años en la iglesia. Pero ha tomado decisiones. Ha ido al altar y ha buscó o busca esa armonía con Dios. Recuerden, el Espíritu no hubiera bajado en el día de Pentecostés si entre ellos no había unanimidad, si entre ellos no había amor y colocando a Jesús de primer lugar. ¿Qué significa colocar a Jesús de primer lugar? Estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Como leímos en Romanos 12, una completa rendición de cuerpo, alma y espíritu es lo único que lo va a ayudar a usted a hacer que el espíritu baje en su vida. Tiene que haber una rendición de cuerpo, alma y espíritu para que usted pueda experimentar la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es convertir a Jesús en un líder político denominacional o solo a Jesús que me bendice, Él me provee comida, Él me sana. Eso está bien, Él lo hace, Él lo hizo y lo seguirá haciendo si encuentra corazones que creen. Pero la relación de Dios con su pueblo es más allá. No reduzca a Jesús solo al que me provee, se me llenó la bombona de gas. El que me suplió, ahora hay más comida. Eso está bien. Él es así, Él es bueno y generoso. Pero Dios nos invita a una relación más profunda. Suena muy místico, ¿verdad? ¿Y qué quiere usted decir con una relación más profunda? Que el Señor quiere escudriñar los secretos y las intenciones del corazón de usted, quien me escucha en esta hora. Dios quiere empezar a meterse en esos cuartos de su corazón que usted tiene celosamente guardados, cerrados con llave. Porque si Él va a morar en su corazón, Él tiene que tener acceso a todos los cuartos. Imagínense, lo natural tipifica lo espiritual. Si usted compra una casa y usted va a vivir en esa casa y el que le está vendiendo la casa dice, bueno, te vendo la casa menos este cuarto y este cuarto. Estos cuartos son míos, no los vas a abrir. Pero yo te estoy comprando por la casa, sí, pero no abras esos cuartos. Eso no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que le digamos a Jesús, Señor, mora en mi corazón. Pero lo que usted no dice con palabras, lo dice con sus hechos. Ahí hay algunas cositas en su corazón que no quiere rendir. No las quiere rendir. Usted ama eso y usted piensa así. Y mientras eso esté allí, Dios no puede bajar con el Espíritu Santo, porque es todo o nada, hermano. Es todo o nada que Dios quiere en su corazón. Si me vas a vender la casa, me la vendes toda. Porque yo voy a utilizar hasta el último rincón de esa casa.
El último rincón del corazón es mío, dice Jesús. Pero si al Señor lo queremos colocar en la sala y no en los cuartos, no va a servir. El Señor quiere toda la casa, todo el corazón. Y para eso, su oración debe ser más profunda. Señor, bendice a mi esposo, Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, que ellos, tú guárdalos en el camino, en sus trabajos. Señor, bendice a mi pastor en la predicación, bendice a mis hermanos. No está mal, ojo, está bien que ore así. Pero el Señor le dice, yo quiero ahora que tú des un paso más allá, más profundo conmigo. Está bien, el Señor se lo lleva. Ahora vamos tú y yo. ¿Por qué no me quieres rendir todo tu corazón? Señor, yo te amo, yo te busqué. Y el Señor le dice, no me buscas, no porque crees las señales, sino porque comiste el pan y os hartaste. Porque sabes que yo te bendigo a ti, te bendigo a tu esposa, a tus hijos yo los guardo, a tus nietos, a tu trabajo, yo bendigo tu trabajo. Pero yo quiero un corazón rendido en mis manos. Y yo quiero utilizarte para mi gloria, dice Jesús. ¿Por qué tienes esas trabas? Yo quiero vaciarme en ti. Yo quiero hacer mi voluntad, pero hay algo en tu corazón que tú sabes y que yo sé, dice Jesús, que impide que yo pueda revelarme completamente a ti. ¿Por qué no rindes eso que está en tu corazón, que está colocado antes que a Jesús? Condiciona la voluntad perfecta del Señor en tu vida. Dios quiere que tú rindas eso. Si no, ¿cómo puedes estar unánime conmigo? Te dice Jesús en esta hora. Rinde eso que está en tu corazón, que tú sabes. Esa manera de pensar que tú sabes. Esas costumbres que tú sabes. Esas ideas. Y lo que está en tu corazón que tú sabes. Que han limitado que yo pueda vaciarme y que puedas ver la gloria. El Señor le dice, de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Porque tienen ojos y no ven. Ven las señales y no las creen. Para que yo pueda sanarlos y yo los salve. Para que yo pueda vaciarme en la forma del Espíritu Santo en sus corazones. Pero mientras su corazón esté lleno de incredulidad, o el Señor esté de segundo, de tercero, Dios no va a poder bajar a su corazón. Este es un mensaje muy personal. Recuerden, el Espíritu le está diciendo a usted la razón por la cual usted no ha recibido el Espíritu Santo. Porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Si Él obró en la antigüedad, en los días de los apóstoles así, y en la historia de todos los avivamientos que Dios ha derramado en su iglesia a través de las edades, ha obrado así, en profundidad, en sinceridad, en honestidad, buscando la armonía con Dios, unánime juntos. ¿Acaso piensa que en este tiempo Dios nos va a excusar porque tengamos un folleto del hermano Branham? No. Antes, Dios nos hace más responsables a nosotros. Porque la verdad está allí en los folletos. El Espíritu habló por medio del hermano Branham y nos dijo cómo hacer las cosas. Eche fuera toda incredulidad. Eche fuera todo ídolo. Eche fuera toda amargura.
debemos estar unánimes juntos con Jesús. Si no, no va a servir. Solo eso hará que el Espíritu baje a nuestros corazones y empezaremos a ver no a un Cristo histórico, no una palabra que solo sirva para llenarnos y salir. Dios es bueno, Dios nos habló. O utilizar a Jesús con un fin egoísta. No, sino que veremos a Jesucristo manifestado en nuestras vidas, a Dios obrando en palabra y en hechos, a Jesús ministrando en mi vida, a Jesús manifestándose en mi manera de ser, a Jesús en el trabajo, obrando el trabajo que yo hago. La Escritura dice que cuando Jesús estaba bajo la sujeción de sus padres, allá en el pueblo donde ellos vivían, en Galilea, en Nazaret, Él era un carpintero. Jesús era un carpintero. Y Jesús sabe cómo hacer el trabajo de carpintero. Jesús lijaba y cortaba la madera. Así va a ser Jesús en cada cosa que usted haga. Él lo va a hacer cuando usted coloque a Jesús de primero. Él se va a manifestar en su vida y usted verá a Jesús como nunca lo ha visto antes. Pero cuando lo coloque de primer lugar, cuando Jesús sea el todo de su vida y que usted quiera honrar a Jesús de primer lugar. ¿Estará usted dispuesto en esta hora a comenzar una vida de oración más profunda? Dedique un tiempo a escudriñar ahora su corazón, empezar a mover ciertos cuarticos de su corazón. Empieza a buscar las llaves, porque yo nunca quise que Jesús entrara aquí. Recuerden, solo así Jesús vendrá. Y es personal. Que el Señor nos ayude. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos. Que tu pueblo pueda tomar estas palabras y empezar a hacerse exámenes profundos en su vida. Porque lo que está en los corazones de los hombres, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Que todos nosotros podamos en el altar reconocer nuestras incredulidades, nuestra idolatría, nuestras faltas, para que tú puedas manifestarte en nuestras vidas y que podamos buscar la armonía contigo. Señor, ayuda a tu pueblo, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que ella haga la obra para la cual tú la envías. Te damos la gloria y la honra y te damos las gracias porque sé que una vez más tú nos has hablado. Señor, te doy las gracias, Señor, porque yo, el primero que empezaré más profundo a ser sincero en mi corazón, en todas las cosas que yo hago y en todas las palabras, yo quiero que seas tú más y más. Yo no quiero tener cuartos cerrados para ti, sino que tú tengas más y más control de mi vida. Que así sea. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje para usted del Espíritu Santo, el Espíritu ministrando su palabra a través de sus instrumentos. El Espíritu, de acuerdo al instrumento, le dará la palabra que usted necesita, no para que solamente se quede con la barriga llena, sino para que usted lo coma y la comida vaya para todo el cuerpo y sea de bendición para usted y pueda ayudarle a tomar decisiones para la gloria de Jesús. A las 3 de la tarde, de lunes a viernes, los cultos de oración a través de Facebook y la Radio Ebenecer, y los domingos a las 9 de la mañana por las redes sociales, YouTube, Facebook y también la Radio Ebenecer Online. Recuerden, es personal. Es muy personal. Solo Dios sabe por qué usted está en la iglesia. Si usted viene solo buscando una esposa,
entonces eso es lo que usted se va a llevar. Pero Jesús no está de primero. Si usted viene buscando un esposo, lo va a encontrar. Pero usted no ha colocado a Jesús de primero. Si usted quiere nada más que lo bendiga en su trabajo, entonces va a conseguir eso, sí. Pero Jesús no está en primer lugar. Si usted quiere solo un lugar en donde se sienta bien y usted escuche la palabra y la bendición de Dios esté en mi vida, lo va a conseguir. Pero no está colocando a Jesús de primer lugar. Si usted quiere ganar fama y popularidad, lo va a conseguir. Pero no está colocando a Jesús de primer lugar. Hágase un examen. Coloque a Jesús de primer lugar y ahí llegaremos todos a la unanimidad con Dios y juntos todos estaremos en las condiciones para hacer bajar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y nos dé la victoria, porque su promesa, si usted es sincero en su corazón y está dispuesto a una profundidad en la oración y en las intenciones del corazón, entonces Dios lo va a bendecir. Coloquemos a Jesús de primero en nuestras vidas y todo lo demás será añadido. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.